Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Directo, y ya lo veis. Ahí lo tenéis. Notas 1.5 y ya vino la traducción. Estoy comprobando el directo. Darme un minuto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, va bien. Lo dicho, por fin, después de un mes de la serie del juego, nuevamente ya ha venido la traducción al español. Ahí lo tenéis, ¿eh? No lo esperaba tan pronto, aunque todos estábamos deseándolo ya. Voy a entrar a un servidor ya. Y bueno, un montón de cositas que vienen, ¿eh? Empezamos. Un montón de cositas que empezamos ya. Cuatro nuevas clases. Ahí las tenéis. Alan, el luchador, el Musa y la Dalit Oscura. 4 nuevos personajes, sí señor. 4 nuevos personajes y todo traducido al español. Ahí lo veis. La Land. La tenéis. El Musa. Una actualización de muchísimo, 6,99, casi 7 gigas. Me extrañó muchísimo tan grande, pero bueno, ya espero que no solo por estos 4 luchadores. Ahí está. 4 nuevos personajes, 4 nuevos aventureros que podemos coger y disfrutar, ¿eh? Tremendo. Esto, por fin, al fin, Gabriel, bienvenido. Al fin, no lo esperaba, ¿eh? Hombre, cuando vi la actualización de 6,99 digo, ¿qué me estás contando? ¿7 gigas? ¿Ve lo que van a meter? Y sí, la actualización, que bueno, que yo creo que lo que menos ocupará es la traducción, ¿no? Lo que menos ocupará, chicos, es la traducción. Y 4 nuevos personajes. Imagino que habrán corregido errores y demás. Quiero hacer este directo rápido, tampoco sin mucho extenderme, porque al final quiero empezar a disfrutar un poquito. Tengo que hacer un par de recaditos y luego me meteré con probando pues alguno de los personajes, a ver cuál, ¿no? Solo quería hacer este directo para bueno, pues, comunicar a la comunidad que me imagino que estaréis disfrutando de ella, y muchos jugadores, mucha gente que estaba a la espera cuándo van a meter la traducción. No lo voy a comprar, la verdad que al precio que tiene y traducción y lo que están metiendo, vamos, yo creo que es un juego que podemos disfrutar y es una pasada, ¿eh? Yo creo que vamos, ya estáis tardando. Por fin. Estoy echando un vistazo a un poco las notas. Si me dais. Pero bueno, una pasada, aquí está. La LAN. Una pasada, ¿eh? Una pasada, sí señor. Luchador. Aquí y una pinta guapísima también. Bueno, y hay muchísima gente que le gustará el Musa, ¿no? Por fin. Esto, los que estabais esperando no comprar el juego hasta que venga traducido, ya estáis tardando en haceros con el juego y disfrutar de él, ¿eh? Y muchas cosas, porque yo estaba, la verdad, que muchas misiones que son súper largas, el modo historia, tantas cosas que uno no se ha metido un poco en el tema, pero que ahora sí que podemos, ¿eh? La musa, sí, la LAN. Guapísimo, tío. Sobre todo con la espada y demás. Bueno, la verdad que no sé cuál probar antes, pero ahí lo tenemos. Voy a entrar con mi Berserker de todas formas, ¿vale? Veamos el menú ya, veamos las misiones, veamos todo, ¿vale? Vamos a entrar para atrás. Y voy a entrar con mi... que ya viene todo traducido, tío. Una pasada. Por fin. Por fin. Voy a entrar con mi Berserker a este nivel 56 que lo tengo y ver un poco el menú, todo en español. Y bueno, como niños pequeños ahora, ¿no? Como niños pequeños.
Vamos allá. Vamos allá. Cargando. Espero que se me oiga bien. Espero que se me oiga bien. Pero muy ilusionado. Muy ilusionado. Que en un mesecito ya haya metido la traducción. Y creo que la comunidad latina está de enhorabuena. Bien. A ver si carga. Ahora tardará ahora en cargar. No que tardes. Que nos meten muchísimas cosas. Esta actualización. Sí, señor. Y atajos, escapar, por fin. Las misiones. Ahora sí, señor. Y sobre todo, como arrancaré con uno de los personajes nuevos, pues me pondré con hacer el modo historia y entregar un poquitito de la historia de todo esto, ¿no? Del juego. Bien. Una pasada, por fin, por fin, por fin, por fin en español. Guti. Sí, tío. Casi 7 gigas de actualización y por fin, Guti, bienvenido. ¿Cómo estás, amigo? Estoy muy contento, estoy muy contento. Estoy arrancándolo, tengo que hacer un par de recados, pero digo, lo voy a arrancar en directo. Y 7 gigas nuevo con actualizado en español, que ya veis que teníamos dudas si iba a ser en este año o a finales o cuándo. Y las 4 nuevas clases y estoy muy contento, estoy muy contento. Sobre todo porque yo creo que va a dar un espaldarazo al juego y a esa comunidad latina. Oh, ¿cómo se cambia? Uf. No, a mí me ha cambiado automáticamente, ¿eh? Supongo que me habrá detectado automáticamente mi región o mi zona, que la tengo puesta en español en la configuración de la consola, y me lo ha puesto de todas formas en configuración de consola. Iríamos a la región y la región ya sea, en este caso ya tenemos en español y en España. Lógicamente, pues me da perfecto. O sea, no he hecho ningún tipo de cambio, me la habrá detectado automáticamente y demás. Y es otra cosa, sobre todo quiero empezar con uno de los personajes, el modo historia, entramos un poquito del rollito, tal. Las misiones, que a veces son misiones, como tú comprenderás, yo todo aquí leo un poco lo puntual, traduzco la mitad de la misión y ya está, ¿no? Y así un poco, y sobre todo luego las cosas del inventario, un poco más, las descripciones, mucho mejor, ¿no? Ya sabes. Ya estoy. Que me detectó lo de las pilas del mando. Que las tengo en inalámbrico, el mando y claro, las pilas. Sí, se fue el mando. Las pilas. Tengo las pilas recargables, que siempre recomiendo para el mando, en este caso de la Xbox o tal. Pilas recargables, que no andar cargando la batería, porque las baterías se acaban pifiando. Y muy contento. Me he conectado directo para eso, para ver la actualización y digo, ay, que es otra pasada, tío, es otro mundo. Es que Team Squid es más que va, todas las misiones, todo, la configuración, es otra cosa, tío. El mapa, otra cosa, tío, ya vas a tiro hecho, ya es otro rollo, estamos de enhorabuena, de verdad. Estamos de enhorabuena porque tiene unas ganas ya tremendas. Madre mía, qué guay, tío, en español, por fin. Por fin. Bueno, recomiendo que estoy en directo también. Sí, más de uno no se entera. Recomiendo que paséis yo estoy haciendo directo ahora mismo, con Mixer y YouTube. Y bueno, yo tengo pocos seguidores, pero sí recomiendo que paséis por el canal de YouTube y también Twitch, Guti89, muchísimas guías, una persona que controla muchísimo Black Desert, versión PC, pero que lo podemos transmitir, podemos trasladarlo
a nuestra Xbox y que nos está dando muchísimos tutoriales, muchísimo conocimiento del juego, y es una de las personas que sigo, y chapó, porque yo estoy aprendiendo mucho gracias a sus vídeos y su aportación. O sea que os recomiendo que paséis por su canal y ya está. ¡Boti! Cali Cali, en fin, pero pillo. Texto y voz, sí. Todo. Bueno, la voz no creo. Bueno, la voz tampoco creo que... No creo que sea la voz, ¿eh? Las traducciones serán como en PC. Yo creo que... A ver, ¿dónde estoy? Estoy aquí. No creo que sea... Será subtitulado y todo lo demás, ¿no? Subtitulado y ya está, ¿no? No creo yo que sea... Las voces, no creo que cuando hables con alguien saldrá el texto como en PC. Vamos, pero vamos, que se puede jugar igual, ¿eh? Está muy bien. Está muy bien. Espero que se me oiga bien en YouTube. Y nada, quería hacer este vídeo, que estoy muy contento. Estoy muy contento. En español y en menos de un mes. Bueno, empezó un mesecito, mañana haría el mes verdaderamente, mesecito. Estoy muy contento. Muy contento. Voy a ir para allá y al final todo en español. Hombre, si encuentras un NPC, supongo que encontraremos, pues eso, que hables con el personaje, hablará tal, pero tendrás el... abajo todo, ¿verdad? Se te escucha, gracias Cali Cali, ¿se me escucha bien? Vale. Es que lo conecté súper rápido, todo a la prisa, y con ganas de meterme en la conexión. Y bueno, voy a comentar un poquito, a ver lo que tardo, espero que no mucho, el tema. Bueno, nos complace anunciar que el último parche de Black Desert, como os digo, el 1.5 para Xbox ya está aquí, y esta actualización trae 4 nuevas clases, como sabéis, nuevas características, el tema de las nodos de guerra, que bueno, y una serie de correcciones de errores. Podéis a continuación. Bien, el Alan, que nos describe un poquitito sus orígenes, la muerte arriba, el péndulo, tal. Bueno, pero cuando metéis en el personaje, la Dark Knight, la Striker y el Musa, vale, nos describe un poquitito cada personaje, que eso, la verdad, 4 nuevos personajes, 4 nuevas clases. Bien, se han agregado las guerras de nodo. Participar mediante el gremio, pues en las guerras de nodo, que eso la verdad que telita. Hemos realizado una ronda de cambios de balance para las 6 clases originales. Estos cambios ayudan a mejorar el juego temprano para muchas clases y ofrecen a las clases menos representadas la oportunidad de ser más competitivos. Bien, dicen que lo han nivelado un poco para no estar tan chetado. Gracias, Guti. Tan chetado. Pues alguno de los 6, ¿no? Vamos a ver lo que a lo largo de lo que utilizaremos y cómo va la comunidad, cómo avanza es verdad, si lo han nivelado además. Bien, el fondo de la familia familiar se ha agregado al juego, aunque actualmente no tenemos clasificaciones visibles, sí tenemos clasificaciones internas en las que se basará la fama de un aventurero. Vale, el tema de la fama especial es la culminación de tu conocimiento y puntos de contribución, que luego se usa para decidir cuánta plata recibirás del fondo de la fama familiar. Es verdad, el mismo juego, según la fama familiar, lo vayas haciendo cositas con los personajes, pues te van poniendo, te van dando oro, es verdad. Me acuerdo yo que empecé y te venía cada X tiempo, te venía aquí en el buzón, te metían oritos según lo que ibas haciendo, la fama, las misiones diarias, semanales. Bueno, ibas actuando en el mundo de Black Desert. Vale, dependiendo de la fama actual, etcétera, etcétera. Bien. Recibirá una deducción de impuestos en las transacciones del mercado central. Ok, depende de la fama familiar también. Pues tienes una... Perfecto, del mercado de las transacciones, pues menos. Montajes. El nivel de entrenamiento de tu personaje tendrá un efecto mayor al subir de nivel a los caballos. Cuanto más alto sea tu nivel de entrenamiento, más posibilidades tienes de ganar una habilidad al subir de nivel a un caballo. Además, las estadísticas de los caballos relacionadas con el movimiento, velocidad, aceleración, frenado y giro también mejorarán con un mayor nivel de entrenamiento. Para ayudar a mejorar mejores niveles de entrenamiento, estamos eliminando las restricciones de nivel de la cuerda de captura, a lo que le permite capturar y entrenar caballos antes.
Vale, el último directo me decía uno de los compañeros que se conectó que sí que tenía problemas el tema de capturar a los caballos y demás, que no se marcaba quizá. Pues bueno, pues esta actualización venga para mejor facilitar o mejorar o haber un poco mejorado el tema. Comercio. Las nutrias son voraces y los gerentes comerciales están luchando para mantenerse al día con la demanda de pescado, para probar y escalfar peces de sus competidores. Los gerentes de comercio ya no aplicarán ninguna desventaja para los nodos desconectados. Esto significa que obtienes más dinero para tus peces cuando vas por bonos de distancia. Perfecto. Perfecto. O sea que si cojo un pescado no hace falta que estén... En principio parece que no tienes que estar los nodos conectados. Vallas. Cuidar de tus plantas puede... Vale, el tema de los jardines. Si quieres plantar, hacer... vale. Cuidar de tus plantas puede ser un trabajo agotador, por lo que hemos agregado la opción de enviar trabajadores para que los atiendan por usted. Sus trabajadores podrán eliminar insectos, lo que le permite dedicar su tiempo y cuidar las cosas más importantes para salvar al mundo. Puedes enviar trabajadores a sus cercas agregando la función Mis jardines a su menú de timbre, presionando el botón A, en la que desea enviar trabajadores y luego seleccionando un trabajador. Vale, bueno. Notas de traducción, ahora podrás verificar los elementos, etcétera. Bueno, el tema de la traducción, si es posible, no es posible. Bueno, el botón, vale, RS, bajo en elementos, vale. Pagos de hermandad añadido. Los líderes de los gremios ahora podrán pagar a los miembros de su gremio la plata a los fondos del gremio. Los líderes pueden hacer esto seleccionando su propio nombre en la lista de gremios y presionando el botón configuración de bonificación. Desde allí podrás seleccionar la cantidad de fondos de gremio para asignar al pago y luego enviar la plata a tu gremio. Vale. Tendrá en cuenta que un gremio debe tener al menos 30. Misiones de gremio. Las misiones de gremio se han mejorado para que sea más fácil para los clanes completar las misiones de clan y más gráficamente para los miembros participantes. Vale. ¿Qué más? Que es muchísimo. Lo veis aquí. El tema de los gremios, el balance, Vale, perfecto. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, el tema de la equitación que la ha mejorado, el tema del saltado, cambios de cámara, vale. Pero quiero, no, aquí cuando veis, por ejemplo, un NPC, hombre, se habla el tío y te habla lo que os digo. También querían las voces en español, ¿no? Voy a mirar un poco el tema de los bugs, porque luego lo demás... A ver... Comprenderéis que está en inglés, porque la página todavía no la han puesto... La página no la han puesto todavía en español, está en los idiomas del juego. Supongo que tardarán algunos días y demás. La voz del espíritu negro ahora cambiará según su apariencia. Se solucionó un problema por el que la ventana de almacenamiento podría bloquearse al intentar acceder al inventario de caballos. Guti 89. Mientras más personajes tengas, el nivel alto... más os pagan, mientras más contribución y conocimiento y mientras más nivel de profesión. Perfecto, a mí me pagan 1 millón al día, agüita. También tienes recompensas por conexión diaria. Perfecto, pues sí, pues yo estoy leveando a los personajes y pues perfecto, pues me va perfecto. Vale. Se solucionó un problema por el cual la función de búsqueda en el mercado central no funcionaba correctamente. Ahora puedes guardar tus opciones de búsqueda en la ventana del perfil. Se solucionó un problema por el cual los miembros regulares del clan pueden invitar a sus amigos a un clan. Se solucionó un problema por el cual el transporte de mercancías entre Eferia y Tarif no funcionaba correctamente. También se solucionó por el cual el efecto de rigidez no se eliminaba correctamente en ciertas situaciones. Se solucionó un problema por el cual los efectos de habilidad se demoraban en un personaje después de usar una habilidad. Se solucionó un problema por el cual
Otros modelos de personajes se mostraban de forma errática al pararse en un banco. Ese es un problema por el cual no se podía teñir la cuarta ranura del traje de soldado Serendian. Se soluciona también un problema por el cual, al obtener una vista previa de los tintes en la ventana del tinte, el color permanecía en el atuendo al reiniciar la ventana de tinte. Ese es un problema. Al morir los accesorios cosméticos de la bruja, donde la cámara no aumentaba la selección. También un problema por el maquillaje de los ojos se aplicaba a los labios en sus situaciones. También un problema por el cual el personaje no lo miraba cuando tomaba una pose en la pantalla de personalización del personaje. También un problema por el que los ciertos objetos se cambian de no combate a combate cuando se usan. También un problema por durante la búsqueda, el ritual en el que el volumen maestro se establecería en 0. También un problema en el mapa del mundo, donde las ciudades sin almacenes mostraban incorrectamente que tenían un almacenamiento. Eso no me he fijado yo, la verdad. Un problema por el que la interfaz de usuario de la ventana de Guild se actualizaba cuando se actualizaba una búsqueda de Guild. También un problema de reinicio del menú de timbre y se ha aplicado la primera solución. Un problema por el cual la cantidad de material restante no se actualizaba después de elaborar un artículo en el taller. También un problema por el que el icono de un caballo ocasionalmente era invisible. Eso está bueno. A mí no me ha pasado alguno de estos, ni me ha pasado a mí. Un problema por el cual el mensaje de advertencia no cabía en la interfaz de usuario correctamente al intentar mejoras en dúo o superior. Se solucionó un problema por el cual el cursor de la ventana de conversación resaltaba el nombre incorrecto. También en la interfaz de usuario de habilidad de clan, para que el texto se muestre en una mejor ubicación. Se solucionó un problema por la Guild Chat, que no cabía en la interfaz de usuario. La posición del cursor se actualizaba después de que un trabajador completaba una tarea. Vale. Entonces, era un problema por el que la IU de procesamiento destacaba las opciones incorrectas entre los usuarios Karki y Benethil. También un problema por el que no era posible continuar seleccionando un personaje al intentar eliminar un personaje con los artículos de Persop en su inventario. Y otro problema, que no aparecían ciertos NPC relacionados con misiones de Calpheon. Eso sí que es una putada. Que vayas a buscar un NPC como el loco y que no estén. Un problema por el que podía eliminar un elemento que estaba equipado actualmente. Se modificó la ventana de recompensa de asistencia para que no se muestre. Y los artículos del Node World se han agregado a, bueno, pues a la Guild Military Manager. Se solucionó un problema al usar un elemento del contrato de limpieza, donde presionar rápidamente el botón A se desconectaría del juego. En principio, esos son las... Guti, y hay eventos por las clases nuevas. Súbelas al 55 y te dan muchas cosas. Ok, pues ya sabéis, ahí están los consejos también de Guti89, Coger el personaje, subirlos al 55 y perfecto, y para adelante. Y para adelante. Aquí las correcciones de los... Bien, el boss. Han puesto información sobre el boss, ¿vale? Los horarios y demás en el servidor europeo o norteamericano, ¿vale? Han puesto los horarios. ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy echando un vistacito en directo con vosotros a las notas de esta... mega traducción, mega versión, mega notas, mega todo. Vale. Para facilitar la vida de los aventureros, estamos realizando algunos cambios en el sistema de elementos de Black Desert para Xbox. Rollos de jefe. Las ranuras de inventario y las ranuras de almacenamiento son un recurso limitado, pero a veces desea conservar varios desplazamientos de jefe para poder completar varios al mismo tiempo con amigos. Para ayudar a aliviar parte de la carga de su inventario, estamos haciendo que algunos jefes se puedan apilar. Esto significa que en lugar de tener 20 rollos de nariz roja ocupando ranuras individuales, muy bien, tendrá una pila de 20. Perfecto. Eso está muy bien. Perfecto. Los siguientes rollos de jefe ahora son apilables. Vale, bueno, nos ponen ahí el Goblin, el Monasterio, el Despertar. Bueno, también lo hemos hecho para que el monstruo convocado por un jefe de desplazamiento y el aventurero que lo convocó ya no aparezca en el minimapa. Esto le dará al menos una posibilidad de paz y tranquilidad. Vale.
Pantalla de probabilidad de mejora. Al mejorar tus artículos ahora podrá ver la probabilidad de mejora, su mejora con éxito. Esto debería permitirle tomar una decisión. Bien, perfecto. Pues sí, me permite, si me pones el porcentaje, me permite tomar la decisión. Sí, gracias. Vale, extracción de la piedra negra. Para hacer que la mejora sea... Hemos realizado cambios en la cantidad de Blackstone que recibirá al extraer elementos en ciertos niveles de mejora. Recuerde, puede extraer piedras negras en el herrero, etcétera, etcétera. Vale. Las armas entre los niveles 8 y 11 darán la misma cantidad de piedras negras que el nivel de mejora o más. Y las armaduras entre los niveles de mejora 6 y 10 dará la misma cantidad de piedras negras que el nivel de mejora o más. Ok, monedas. La plata es una parte integral, etcétera, etcétera. Por tanto, para que sean, hemos eliminado el límite superior de monedas. Vale. Vale, vale. Milicia y mejoras de armas oxidadas. Dos de las primeras armas que obtienes en Black Desert recibirán un ligero beneficio. Las dos armas principales de la serie ahora tendrán una precisión adicional de más 10. Bueno, cositas que han añadido. Cositas que han añadido una barbaridad de... Pues imaginaros. Pero vamos, que lo más principal es la traducción en español, por fin. Por fin, por fin, por fin. Y... estoy echando un vistacito, la traducción, los 4 nuevos personajes. Estoy echando un vistazo aquí, aquí. Y que está todo en español, por fin. Es que esto es la bomba, chicos, la bomba. La bomba. Estoy mirando las notas otra vez, un poquito. Vale, los monstruos no siempre son perfectos. Tenemos algunos, han hecho algunos ajustes con algunos personajes de Black Desert, ¿vale? Los cangrejos, pues bueno, algunos ajustes leves. La vida de algunos personajes, pues bueno, ha aumentado el 33% a unos cangrejos. Los Kuruto no son duros, ¿vale? Tema del golpe crítico. Golpe crítico se ha agregado como una posible caída en Elric, en el monasterio Elric y en el laboratorio 2 de Marni. Además de agregar el artículo a estas ubicaciones, también hemos mejorado la tasa de caída en el artículo en un 50% en Manes y Deut. Ahora tendremos que... Yo que llevo un mes hablando inglés pachero de este. Bueno, coincidencia de monstruos. Hemos aumentado el número de monstruos que serán alertados para un jugador que corra cerca de ellos de 7 a 10. Esto mejorará el juego general. Bueno, hemos renovado tutoriales, ¿vale? Que lo haremos con uno de los personajes. La zona de inicio. Hemos movido la inicial desde la Guardia General a la cámara de piedra antigua. Esa va a ser la zona de inicio. Conocimiento de la cámara de inicio, vale. Y lo del mural. Arma mágica tenue. Si pierdes el arma mágica débil, una vez que la misión buscando aventureros se haya completado, puedes intercambiar 2 fichas de promesa con el objeto Calfion o... Vale, Ronard o Grandus. Hemos cambios en el título de la misión, para que no contengan spoiler. Y nueva submisión agregada. Se ha añadido una nueva cadena de subpreguntas una vez de alcances el nivel 52. Vale. Portales oscuros añadidos. Para facilitar su uso durante la búsqueda principal, la forma de convocar ha cambiado. La forma de convocar jefes ha cambiado. Ahora tendrás que interactuar con el portal oscuro en lugar de usar el desplazamiento de invocación. Y otros problemas solucionados y cambios. La encrucijada, vale. Solucionó un problema en el cual el espíritu negro no se convocaba automáticamente en la encrucijada. Cada una de sus razones. Gato en el techo, ahora puedes completar, cancelar. Al completar las misiones de la historia principal de una región, el Black Spirit ya no será convocado automáticamente. Los guantes perdidos de Loure y los zapatos perdidos de Loure ahora se pueden recoger al completar partes de la búsqueda principal de Calcium. Y luego, bueno, pues algunas modificaciones más puntuales. Pero yo creo que de lo que he hecho en vistacito... Sí, tiene muchísimas cosas, Cali. Te vas a perder un poco, pero bueno. Yo siempre lo digo, tomarlo con tranquilidad. No queráis hacer todo deprisa, disfrutarlo poquito a poco. Y es un mundo muy extenso, con muchísimos personajes.
O sea que con muchísima tranquilidad. Pues nada, os quería traer un poquitito un vídeo que al final se me ha alargado media horita. No quería tampoco que se alargara mucho, pero como quería transmitir el tema de la traducción y los nuevos personajes y demás, pues oye, pues ahí lo tenéis. Por fin, por fin, por fin. Ya disfrutaremos. Posiblemente, pues a partir de, pues en un par de horitas haré, hora y media, 2 horas, haré un directo y seguiré. Voy a coger uno de los 4 personajes, a ver cuál decido, y empezaré desde cero con ese personaje. Un par de horitas estaré con vosotros y hasta lo que pueda, no sé cuánto haré de directo, un poquito, vale. Nos vemos en un par de horitas en ese directo y arrancaré con uno de los 4 personajes nuevos. Que lo disfrutéis, gracias por estar ahí, disfrutar esa traducción y sumaros al juego. Un saludo. Adiós.